Estamos viendo ahora las teofanías o las maneras en que Dios o envía a alguien o es manifiesto, por lo general o Espíritu Santo o Jesucristo. Así vemos como hay escrituras que dicen el ángel de Jehová o Jehová de los ejércitos, es Cristo siempre. Así es que en el Antiguo Testamento dice Malaquías 3:1, estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza que ustedes tanto desean, dice el Señor de los ejércitos. Por la distinción de personas dentro de la deidad, el Señor Jehová de los ejércitos se distingue de Jehová Dios. Jehová solo es Dios, Yahvé es Dios, Elohim es Dios, pero Jehová de los ejércitos se está refiriendo no exactamente a Jehová Dios, por eso Jehová de los ejércitos y otras manifestaciones casi revelan más a Jesucristo. El Salmo 110 del 1 al 5, solo vamos a ver uno de los versículos, dice así, dice el Señor, o dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Eso fue algo que no supieron contestarle a Jesucristo cuando le hacían preguntas. Y le hacían preguntas y él dijo, bueno, ahora yo les voy a hacer una. ¿De qué está hablando David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor? Ya está hablando de dos señores y entonces, ¿a qué se refiere? Nunca pudieron contestarle. El asunto es que David, aunque era Jesucristo, hijo de David, Jesucristo era el Señor de David. Y el Señor de David le dijo al Señor, o el Señor Dios, Jehová le dijo a Jehová de los ejércitos, siéntate a mi diestra. Y David lo escribió en el Salmo 110. Pero en fin, todas esas cosas son manifestaciones bien fáciles de entender ahora. Los estudiosos de ese tiempo no supieron ni qué contestarle. Así es que otra escritura que nos habla de estas manifestaciones de Dios es Oseas 1:7 y también Génesis 19:24. Cuando los visitantes que pasaban junto a Abraham y luego platicaron con él y luego se fueron, luego regresaron y dijeron, no podemos dejar sin decirte a lo que vinimos, vamos a destruir Sodoma y Gomorra. Y Génesis 19:24 dice, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor. Está como dijo el Señor a mi Señor, Génesis 19:24, el Señor hizo llover fuego y azufre. No hay más que un Señor, pero un Dios, pero Dios le da a Jesucristo muchas maneras de manifestarse en la tierra antes de que naciera. Y esta es una. El Señor hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte de Dios. Así es que desde los cielos estamos considerando pues esta otra manera de expresar la Trinidad de Dios como teofanía. El ángel que vio, bueno, eran tres, era Jesucristo con otros. Y después que comieron con Abraham, todo, caminaron, se fueron, pero regresaron. Y regresa y la escritura dice, y Dios
se dijo a sí mismo, ¿cómo voy a hacer algo sin que se lo comunique a mi amigo Abraham? Y regresan. De todos modos, la teofanía de Jesucristo como un ángel allí era Dios mismo, porque Él fue el que regresó y le dijo. Así es que bueno, tenemos todas estas otras manifestaciones que nos hacen notar que Dios es uno, pero Dios es trino. Ahora, acerca del Redentor o el Mesías, ¿por qué tendría que ser divino? Porque no se entendía al principio en Génesis 3:15. De la simiente de una mujer vendrá quien le reviente la cabeza a Satanás. Y para ponerse con Satanás no podía ser cualquier persona. Pero uno a veces cuando está empezando y ve allí no lo ve como que fuera el Mesías, Dios mismo, en la forma de Jesucristo, ya como aquí en la tierra. El Redentor y el Mesías se le definía también como Jehová, o Jehová de los ejércitos, o el Señor Jehová, y así. Salmos 2, 1 al 7, Proverbios 30, 24, Isaías 59, 20 son citas que van a encontrar donde hablan de esta divinidad de la promesa de Dios. Por ejemplo, dice, Él vendrá como un Salvador de Sión, por los que abandonan la maldad. El Señor lo ha decidido así. Y nos damos cuenta que cuando habla del Señor, o es Jesucristo, es Dios. El Espíritu Santo también es Señor, también es Dios. Y los tres no podemos, o tenemos una tendencia a ubicarlo en la mente y entonces decimos, o consideramos la Trinidad como si fueran tres diferentes y son lo mismo. La función o lo que hace cada uno no es más que son situaciones propias de su función. Y hay una jerarquía que es muy clara con Jesucristo cuando dice, yo no hago nada, no puedo hacer nada si no viene de mi Padre. Y entonces así nos damos cuenta que de todos modos lo que la Trinidad nos puede decir, no si son tres. Son tres, pero es uno. Pero lo que nos dice la Trinidad es la comunión tan tremenda que tienen cuando el Padre determina algo y el Espíritu y Jesucristo son los que llevan a cabo sin ninguna otra cosa, ni oposición, ni discusión, y se ejecuta todo lo que es necesario. Eso es lo que pidió pidió Jesucristo a Dios en el capítulo 17 cuando está orando a Dios, y allí en una parte dice Jesucristo, Padre, no te pido que los que me diste los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y que sean uno como tú y yo. Así es que el asunto es tan fácil, pero a ver si ustedes pueden pescar algo y a lo mejor yo aprendo algo de ustedes. Yo estoy seguro que Dios le va a responder esa pregunta a Jesucristo. ¿Cuándo creen que la iglesia va a ser una? Porque ahorita nadie sabe ni la iglesia y quién es, y esta es la verdadera y la otra. Y está tan claro en la Biblia. ¿Cuándo? Bueno, Dios lo revela.
Si Dios le va a contestar a Jesucristo que sean uno como tú y yo somos uno, la iglesia va a ser un día así, pero no lo va a hacer ningún humano. Y ahorita, si empezamos a considerar, no hay iglesia que sea la iglesia de Cristo, aunque ya mero se va a dar el asunto. El asunto también es que la iglesia esté segura de que son la iglesia. Es como decir, bueno, la iglesia está formada por cristianos. ¿Quién es cristiano? Ponerse el apellido de cristiano no hace cristiano a nadie. Decir soy de la iglesia, bueno, es un decir, pero la iglesia por la que va a venir Jesucristo, eso es lo que hace falta. Y entonces vemos que las diferentes maneras de poder nosotros considerar tanto esa unidad tan tremenda. No hay manera de que la Trinidad pueda ser dividida. Por eso aún decir la persona del Hijo, la persona, ya está uno dividiéndolo. Pero aunque sea para medio entenderlo, está bien un tiempo, pero después no puede ser así. Porque Dios no son tres personas. Si bien cada uno tiene una individualidad, los tres son uno y es lo mismo. Es como si dijéramos, bueno, nosotros somos trinos también. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Sí, pero quítele el cuerpo al alma y al espíritu, o quítele el espíritu al alma y al cuerpo y no queda nada. Porque uno es trino. Así es Dios. No puede ser dividido y son tres, pero son uno. Y no pueden los tres tener un desacuerdo, tiene que haber uno. Por eso la necesidad de nacer de nuevo. Los cristianos, todos los cristianos nacimos muertos. Porque lo heredamos cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que coman de la fruta de ese árbol que está en el medio, ese día morirán. Comieron y por supuesto no cayeron muertos, pero murieron. Y toda su descendencia nace muerta. Para Dios, el que da vida es el espíritu. La carne para nada aprovecha, entonces estamos con algo del cuerpo completo, del alma más o menos completo, pero distorsionada porque casi no quedó nada del espíritu. Lo único que allá lejos quedó, que estoy viendo y averiguando, y es solamente la conciencia. Pero no es espíritu, pero es un atributo del espíritu que tiene una comunión con Dios. Y el hecho de que un niño cuando acaba de nacer es más de Cristo y del cielo que cualquier adulto. Cuando uno conoce el bien y el mal, se acabó. Tiene uno que nacer de nuevo, porque si no, nunca va a saber por qué está aquí, qué está haciendo, quién le dijo que naciera, o si nació, uno no pidió ni permiso, ni pidió venir a esta tierra. Un montón de cosas que son bien fáciles después, porque todo está escrito de cómo fue y cómo empezó todo. Así es que así son las cosas de Dios. Ahora estamos viendo teofanías. Puede ser el Espíritu, puede ser Jesucristo. Lo que le sucedía a Sansón cuando le venía el Espíritu Santo y tenía una fuerza tremenda era una teofanía. Pero solo él y Dios y la gente que era testigo sabía. Eso no parece de humano. ¿Cómo va a arrancar una puerta de una ciudad y a cargarla y aventarla por allá? Bueno, para él fue eso. Y todos, como Sansón, tenemos de Dios en la medida en que Dios tiene propósitos con nosotros. Por eso es bueno y es necesario considerar a Dios tal como es, para que no estorbe nada de la realidad de lo que Él es, para que nosotros podamos saber de parte de Dios cuál es el don que nos ha dado.
¿Cuál es el don de cada uno de nosotros? A veces parece lo mismo y hay veces que no es lo mismo. Hay quien tiene un don de un modo y otro de otro. Hay quien fácilmente hasta, bueno, lo tiene, lo ejerce, pero no sabe ni cómo. Hay muchos que no saben ni cómo fue que tienen un don de sanidad. Pero oran, hablan, tocan, lo que sea, y es una sanidad pero nunca han podido explicarla cómo. Pero cuando uno sí está pendiente de, Señor, yo estoy en el cuerpo de Cristo porque nací de nuevo, somos parte de su cuerpo, yo tengo que estar activo, yo quiero saber qué es lo que me toca hacer. Entre tanto me integro al cuerpo. Y Dios encantado la vida de revelarnos. No es revelarnos, es que se manifiesta en nosotros lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo tiene cantidad de dones para nosotros. Jesucristo tiene otros. Dios tiene otros. Entonces podemos nosotros considerar esto en la medida que tengamos la manera más propia de Dios de cómo es Él. Es trino, pero no lo dividan en tres, aunque es trino. Nosotros no tenemos mentes para poderlo explicar, pero sí hay muchas maneras en que podemos saber cómo es la Trinidad, y sin alguno de la Trinidad no hay manera de ser uno. Como un trébol. Si tiene 4 hojas no es trébol. Si tiene 2 tampoco. No, tiene que ser trino, si no, no es lo que es. En fin, esto de la Trinidad es fabuloso, nomás que se necesita un tiempo de considerar toda la Biblia para que veamos, porque en todas partes está, desde Génesis ya está la Trinidad. El asunto es que es algo tan íntimo de Dios que los judíos no lo entendieron y rechazaron al Hijo y lo mataron. Pero nosotros ya estamos apercibidos de toda la situación, pero ¿qué es lo que nos toca? Porque Dios tiene sus ojos puestos en su iglesia, no en los judíos. Los judíos, cuando la iglesia no está en la tierra, es cuando van a considerar muchas cosas. Y entonces van a empezar a evangelizar. No pudieron pescar que Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego le dijo a ellos, no se vayan a mezclar con los otros. Todavía ellos no han podido, el Dios verdadero, compartirlo con nadie. ¿Y qué fue lo que dijo Jesucristo? Ahora vayan y díganselo a todo el mundo. Pues si a mí me acaban de matar, y yo ya no voy a estar aquí, yo voy a la diestra del Padre, ahora les toca a usted. Y en fin, hay muchas maneras de poder considerar la Trinidad por muchos eventos que hay. Las teofanías y se me va la palabra, pero es lo que ejecuta cada persona de la Trinidad, sin dejar de ser Dios, porque por algo mandó el Padre al Hijo. Eso no lo iba a hacer ni el Espíritu Santo ni Dios. Pero Jesucristo es Dios. Y así con muchas cosas. Tenemos que tener cuidado en poder tener un concepto claro de quién es Dios, cómo es Dios, por lo que Él dice, pero no dividirlo o eliminarlo. Pues bueno, ya tenemos ejemplos tremendos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, ustedes creen en un Dios de 3 cabezas. No, Dios no, es trino, pero no es trino. Ellos no son salvos. También aferrarse a un error y querer ahí, defienden más eso que buscar la salvación. No saben que tiene uno que ser salvo. Y así hay muchísimas cosas grandes, crecen, se reproducen tremendamente, pero no van a entrar nunca. Así es que bueno, ahora vamos a ver algo sobre el Espíritu Santo, que es de la Trinidad y es Dios. Al Espíritu se le diferencia de Jehová de los ejércitos
En Isaías 48, 16, por ejemplo, allí, Isaías 48, 16, nos dice la palabra: acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio yo nunca hablé en secreto, y cuando esto sucedía, yo estaba presente. Y ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. Podemos ver claramente que este es Dios hablando de su Hijo. Pero, ¿qué fue lo que hizo el Hijo en Juan 14? Una continuidad de esto. Se da cuenta de que llega contentísimo y les dice a los discípulos: ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, voy a preparar una para ustedes. Y empieza a decirles cosas, y aquellos espantados. Hasta que le dijeron: no sabemos ni dónde vas, ni de qué estás hablando. No sabemos ni cómo llegar ahí. Y él le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y empieza a decirle cosas. Al fin, allá por la mitad, en el 14, 16 o por ahí, le empieza a decir: le voy a decir al Padre, le voy a rogar que les deje el Espíritu Santo. Tiene que haber alguien del cielo en la tierra, porque si me voy yo, aquí no hay nadie más con propósitos eternos que la iglesia, y no les amanece todavía. Así es que entonces a la iglesia le deja, por el ruego de Jesucristo, al Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero les dice Jesucristo: yo voy a venir por mi iglesia, y cuando me vaya con mi iglesia se va el Espíritu Santo. Ya no hay razón para dejarlo aquí. Ya cumplió con poder darle la sabiduría y el conocimiento de que la iglesia debe estar como está anunciado, sin mancha, sin arruga, y en fin, todas esas cosas. Y eso lo hace el Espíritu, y lo hace más ahorita que en cualquier otra situación. Otra cosa que hizo y que fue sobre Jesucristo, para estar más, bueno, es un ejemplo para nosotros, pero Isaías 59, 21 dice: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Ahora todo esto es del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo, fue bautizado y todo, y le dieron a leer en su sinagoga en Nazaret el rollo de la ley de Isaías 61? Lo primero que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha dado. Y empieza a decir eso, y luego le enrolla el libro y se lo da al principal de la sinagoga, y luego le dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Ni por aquí les pasó. Pero bueno, se ha cumplido, y está diciendo que el Espíritu está con él. Y luego, estando con él en el Espíritu, como bajó como paloma, y como él sabía que esto le había dado el tiempo ya para que ejerciera lo que profetizó Isaías, con todo y eso, el Espíritu Santo luego lo tuvo que dejar para nosotros. Así es que, ¿qué le dice luego Dios a Josué? Nunca se aparte de ti estas palabras de mi ley, de día y de noche vas a meditar en ella, y empieza a decirle. Y es lo que dice Jesucristo a su iglesia después. Bueno, a los discípulos, porque todavía no estaba la iglesia, les dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida.
Pero si me voy, se les va a diluir, porque ni había Biblias como ahora para todo el mundo y había muchas limitaciones, pues les dejó el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo empezaron a hacer señales, prodigios, como aquel paralítico en la iglesia. En fin, tantas cosas que hicieron, resucitaron a Tabita, y en fin, muchas cosas. Ahora vamos a ver la Trinidad en el Nuevo Testamento. Con todo esto que está en el Antiguo, nunca pudieron los judíos considerar a Dios trino. Por eso están en la situación donde están. Ahora, Dios le ha placido que sea la iglesia la que continúe el asunto hasta que venga Cristo. Y lo que quede aquí en la tierra junto con los judíos, les va a ir como en feria. La iglesia no va a estar aquí por una sencilla razón que ustedes deben hallar en la Biblia. El Nuevo Testamento, pues, aunque no contiene ninguna declaración explícita de la doctrina de la Trinidad o la triunidad de Dios, Dios es uno, pero ya vimos cómo es compuesto hasta en sus nombres, en su manera de manifestarse. Cuando dice nosotros descendamos y vayamos, bueno, no hace mención de Dios como trino, pero contiene evidencias por todos lados. Así es que de esta doctrina como revelación divina, vamos a ver la evidencia de la unidad. El Nuevo Testamento también insiste en que Dios es uno y es verdadero. Fue lo que al principio le dijo Dios, pero por la razón de que había escogido a un hombre y de ese hombre un pueblo y de ese pueblo hizo pactos con él. Eso está tremendo, pero bueno. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos de que no nos dijo a nosotros, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, como está en Deuteronomio 6, pero a nosotros nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 8, del 4 al 6, o de Santiago 2, 19, por darles dos, le voy a dar una que dice, ¿tú crees que hay un Dios solo? Magnífico, qué bueno. También los demonios creen y tiemblan. De que Dios es uno, pero de que Dios es trino, es trino. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Dice Santiago. Eso está re bien porque es una verdad. Pero hasta los diablos lo saben y tiemblan. Entonces tenemos que tener a Dios, no nada más por decir es trino, ya la hicimos. Porque decimos algo que es palpable en toda la Biblia, pero no por decir lo que dice la Biblia, ya nosotros tenemos la seguridad de que lo tenemos en nuestro corazón. Lo tenemos en la lengua. El diablo también. Sabe que Dios es uno y sabe que son tres. Por eso al final de todo, el diablo cuando ya está cerca, él no puede más que imitar a Dios para contrarrestarlo, se vuelve trino también. La bestia, el falso profeta y Satanás. Y lo vemos como haciéndose trino quiere, bueno, y se pasa a traer un montón de gente, a muchísimos. Y a los que empiecen a considerar, no, es que yo soy cristiano, como al principio va a haber una matazón de cristianos. Si es que se aferran a decir la verdad, que no es nada más confesarlas, les va a costar. Así es que todo eso es fácil de considerar de la Trinidad y de quién es Dios y cómo es Dios. Así es que otra cita, Efesios 4:6 nos dice, esto es Pablo, dice, en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos.
mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de sus descendencias, desde ahora y para siempre. Así es que lo que hace el Señor es un pacto. No sé si ustedes llevan pactos o lo van a ver aquí en el instituto en alguna clase. Pero algo que hace Dios, que lo obliga a muchas cosas, a atenerse a lo que Él ha escrito y a todo, pudiendo hacer todo de mil maneras, pero Él se tiene que ajustar a todo lo que ha dicho y lo que ha escrito, sencillamente porque ha hecho un pacto con su pueblo, con la iglesia. Entonces eso es lo que también está cumpliéndose, porque está en Isaías y se cumple en los Efesios. Ahora vamos a ver evidencias de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Bueno, al Padre se le conoce como Dios. Es el principio de lo que Él se ha manifestado a los suyos, bueno, a las personas, al mundo, a la humanidad. En el principio Dios. Pues ya está. Juan 6:27, ya Jesucristo nos empieza a decir algo porque se los dice a sus discípulos. Y lo que le dice a los discípulos se lo está diciendo a la iglesia. Porque los discípulos fue a los que Jesucristo entrenó, enseñó, seleccionó para que fueran el fundamento de la iglesia. Y Juan 6:27, Jesucristo está diciendo, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre. Porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en Él. Ha puesto su sello en el Hijo. Y lo ha puesto porque de alguna manera, cuando Jesucristo, por decreto determinado de Dios y por segurísimo, una junta divina que tuvieron, Espíritu, Cristo, quedaron en todo lo que está escrito y antes de que se fundara la tierra. Todo eso ya lo habían determinado en un consejo divino. Jesucristo tomó su lugar. Él sí se despojó de su condición y de su calidad de Dios para hacerse como nosotros. Con todo y eso, cuando Él se formó en el vientre de María, aunque está escrito de la simiente de la mujer vendrá, la mujer no tiene simiente, la tiene el hombre. Pero no hubo concurso de un humano para María, pero de un hombre sí. Entonces todo esto nos empieza a hablar de la manera en que sí Jesucristo, Dios le dijo a Moisés, nadie me puede ver y quedar vivo. ¿Cómo dice que me muestre a ti? Lo mismo dijeron los discípulos, enséñanos al Padre y nos basta. Y fue cuando él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que conoce al Padre, me conoce a mí. El que cree en Él, le dice todas las maneras porque es Él. Es lo mismo de nosotros con Cristo. Estamos en un proceso, sí, pero el que nos ve a nosotros, ve a Cristo. Lo que decimos nosotros en el nombre de Cristo es un hecho. Quizás nos llevemos algún tiempo, quizás no necesitemos más tiempo, porque todos los dones de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo, los tenemos cuando nosotros empezamos a conocer la verdad de Dios, empezamos a conocernos nosotros, y nuestro lugar es Cristo. Si somos su cuerpo, ¿cómo vamos a estar ajenos a la cabeza?
Ahí estamos y ese es nuestro lugar. Muchas escrituras se aclaran cuando esto lo entendemos. Una está en Tesalonicenses, en la primera, y ahí se lo van a hallar si Dios se lo revela, porque está bien fácil. Bueno, está fácil cuando uno ya más o menos, porque es toda la Biblia, pero ahí está para el Nuevo Testamento nada más esa Trinidad. Efesios 4:6 también nos dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. ¿Cómo podemos ser uno con Dios? Cuando seamos como Cristo es, porque somos su cuerpo. Entonces esto lo vemos, pues es natural, claro. Dios es uno, el Padre es uno, todos somos uno, todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Por medio de Cristo, todos somos uno. Y en otra ocasión Jesucristo hasta se los dijo bueno, también Pablo lo dijo en el Areópago. Está escrito por Dios mismo, decretado, que somos dioses. El asunto es que hay que tomarlo como Dios lo ve y como Dios lo tiene declarado. Porque si no, el diablo estaría justificado. Él quiso ser como Dios, pero a su modo. Y o es al modo de Dios, o ni hijos somos, ni nacidos de nuevo, ni cristianos, ni de la iglesia. Eso es lo que me interesa que vayan captando. Y luego cualquier lugar de la Biblia, cuando le estén leyendo todas, Dios le va a revelar muchísimas cosas. Es para la iglesia, Él no tiene por qué irse a revelar a nadie que no sea nacido de nuevo. Pero en fin, a muchos creen que nacer de nuevo y ahí se queda. La bendición de Dios está en ustedes que saben que hay más de Dios y quieren más de Dios. Y de alguna manera Dios tiene interés en ustedes porque son uno con Él como cuerpo de Cristo. Ahora el cuerpo tiene muchos miembros y hay muchas cosas. Ahora vamos a ver cómo es esto de la Trinidad y la santificación y el Espíritu y todo lo que se espera a nosotros. Pedro fue el que tuvo también esta claridad. Primera de Pedro 1:2. Luego en la primera, en el versículo 2, después de los saludos que él da, y dice 1:2 de Primera de Pedro, según la previsión santificadora del Espíritu, para obedecer a Cristo y ser redimidos de Dios el Padre, ya metió la Trinidad. Si Israel no lo hizo por no querer meter la Trinidad, nosotros no lo vamos a tener como cualquier cosa y estar diciendo Dios es trino y no sabemos cómo explicar la eternidad, porque no son tres. Los tres son uno. Sigue diciendo Pedro después de mencionar a Cristo, al Espíritu y al Padre. Dice, mediante la obra de Jesucristo por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Imposible sin Dios la gracia y la paz. La paz, aquí en la tierra ni idea tiene nadie de lo que es la paz. La tiene Jesucristo y se la dio a la iglesia nada más. Mi paz les dejo, la paz les doy. No como el mundo la da, eso no es paz. Pero nosotros tenemos que saber quién es Cristo para saber cuál es esa paz. Y cuál es esa gracia, y cuál es la misericordia, y cuál es la santidad, y cuál es la perfección. Todo eso está claro y es trino. Y está en el Nuevo Testamento. Ahora, otra cosa que vemos y tenemos y vamos a poder discernir cuando estemos considerando la Escritura, que Jesucristo es el Hijo, sí, pero es Dios. Pero ¿en qué sentido está hablando la Escritura como Dios o como Hijo? Bueno, Juan 1:1 y Juan 1:20. Bueno, Juan 1:1 primero. Y Juan 20:28
Juan 1:1 ya saben, es como empieza Apocalipsis, que diga Génesis. ¿Cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo de Dios es Jesucristo. Es la palabra de Dios. Pero en fin, en el 20:28 de Juan, allí nos habla porque aunque enseñó, instruyó a todos los discípulos, no, a ellos hasta los apartaba para poderles explicar las cosas cuando no las entendían. En Juan 20:28 le dice a Tomás, o Tomás respondió, cuando vio a Jesucristo, de que dijo, a mí no me vengan con cuentos. Si yo no meto mi dedo en sus manos donde le pusieron los clavos, y meto mi mano en donde le dieron con la lanza, a mí no me vengan con que resucitó. 3 años y medio y dudó y no creyó. Pero en fin, Tomás respondió en cuanto vio a Jesucristo y le enseñó las manos, Dios mío y Señor mío. No le dijo Jesucristo, Maestro, Rabí, no, Dios mío. Y Señor, porque los tres son Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo hizo una parte de Dios. Jesucristo es Dios, está bien claro ahí. Hay otras partes donde está de otra manera y eso lo discernimos y tenemos una ventaja tremenda porque estamos sabiendo que Dios es trino, pero es uno. Mateo 9:4 nos dice esto. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que pensaban, les preguntó a los que estaban allí, ¿por qué piensan algo tan malo? También está en Marcos 2:1 al 12, porque es la situación de, bueno, en muchos lugares sabían lo que estaban pensando otros. Hebreos 1:8 también nos dice, pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y el cetro de rectitud y de justicia es el cetro de tu reino. Esto está en el Antiguo Testamento. Aquí estamos considerando lo que está diciendo, pero es porque ya está cumpliéndose en Jesucristo. Cetro de justicia y cetro de rectitud y el cetro del reino, eso fue profetizado por Jacob a Judá. Judá será el cetro de siempre, y de allí, de Judá, es donde está el rey y el león de Judá. Es David y es Jesucristo a la vez. Los dos son reyes. Bueno, el asunto es que todas estas cosas nos llevan a ver así como el Padre o el Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos. Cuando dijo eso, o cuando está diciendo eso delante de todos y a los apóstoles y a todos, eso se lo estaba diciendo Dios por el Espíritu a Jacob y fue cuando le profetizó a todos, antes de morirse, a todas las tribus. Y dice, de Judá saldrá el cetro. Pues de ahí David y de ahí Jesucristo. En fin, todo está relacionado. Aunque Jesucristo lo está diciendo, ese fue el espíritu a Jacob. Pero está la Trinidad, es un propósito de Dios, es un propósito del Padre para que lo dijera y lo estableciera como decreto a sus hijos, a Judá. Judá ni supo lo que dijo, pero le creyó y era el papá. Y cuando en ese tiempo había una bendición, era tremendo. Pues de Judá fue, si nos fijamos bien, ahí mismo en Génesis, donde está esta bendición final allá de Jacob a los hijos, si nos fijamos bien, eso no le tocaba a Judá, le tocaba a Rubén porque era el primogénito.
Y están las razones de por qué no fue él. Fue Judá, fue Leví, fueron otros antes. En fin, todo eso es una cosa simple cuando Dios la revela. No tienen que hacerme caso a mí, pero véanlo en la Escritura. Por eso estamos de escritura en escritura, porque ahí está todo, pero ya cuando trato de hacérselo más sencillo ya. Por ejemplo, acá hay otro en 6:19, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Está en 1 Corintios 6:9. 6:19. Entonces dice, y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus dueños. Cuidado con lo que decimos, porque tenemos que estar reconociendo de dónde viene lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Tiene que repercutir en nuestro Señor, en nuestro Padre. Tiene que repercutir en quien nos hizo. Salmo 103. Dios nos hizo a nosotros y nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Todas esas cosas están claras y de una escritura vamos a otra y vemos exactamente la Trinidad por un lado y el propósito de Dios y la manera de ser ejecutores, la Trinidad siendo uno solo. Así es que así hay muchas cosas. Juan 3, del 5 y luego 6 y 8. 5 al 8. Pero la van a ver y luego la van a comparar y van a hallarse ahí también mucho de la Trinidad. Pero vamos a ver ahora Hebreos 9:14. Es otra también, como hay muchas. Dice, pero con toda seguridad la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, como víctima sin mancha, purificará nuestra conciencia de obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. El otro está muerto y condenado ya. Y el otro ha hecho que haya miles de dioses. Por eso es bien claro, no es para justificar a los judíos, pero Dios es uno. Pero es trino. Cuidado y lo dividimos. Hay otra manera trina, está en Mateo 28:19. Mateo 28:19 y dice, en la fórmula bautismal, el nombre, se dice el nombre, no nombres, no, es en singular. El nombre en la Biblia indica el valor total de la persona con la plenitud de su autoridad, no pudiendo haber más que un nombre divino. Dios es uno. En último análisis, este nombre es de 3 personas. Es lo mismo de lo que le estamos dando vuelta, pero está más claro en la medida que tengamos más del concepto de todo lo que Dios ha establecido y ha dicho y está en la Biblia. Mateo 3, 16, 17. También en el bautismo de Jesús vemos la Trinidad, como Jesucristo, el Espíritu Santo bajando como paloma y Dios diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Jesucristo pues ya estaba ahí, saliendo del agua. Entonces la Trinidad es manifiesta en muchísimas partes, sobre todo en Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo para muchas cosas terrenales, pero con todo lo que Él es en integridad como Dios, sin pecado. Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Pues se despojó de su condición de Dios y de lo que sea, porque está escrito y lo creemos, pero por más que se haya despojado, toda la plenitud de la deidad está en Él. Por eso hacía cosas que sorprendían porque eran milagros, eran cosas sobrenaturales.
Y un día, algún día, leyendo los milagros de Jesucristo, se van a dar cuenta de cuál es el milagro cuando Él hace un milagro. Por ejemplo, todos piensan que transformó el agua en vino. Sí, es cierto, pero ese no fue el milagro. Y muchos milagros en la Escritura, uno se va por lo que es sorprendente, pero ese no es el milagro. El milagro tiene que ver con algo que está en, no sé si 1 Corintios 4:8 o 2 Corintios, no, 4:8 o por allí en el final del 4, por allí está bien claro. Sí, un milagro tiene que ser algo sobrenatural, pero hay muchas cosas sobrenaturales que no son de Dios. Y el asunto con los milagros es saber cuál es el milagro. Y la mayoría siempre se van a lo espectacular, a lo tremendo, y luego se lo atribuyen a Dios, y ese no es el milagro. Hay que ver muchas cosas de la Escritura, entonces uno está seguro y entonces Dios le revela bien fácil. Transformar el agua en vino. Los milagros son cosas tan de Dios que no se pueden entender ni se pueden ver. Si vieron y se tomaron hasta el agua convertida en vino, ese no fue el milagro. Pero en fin, hay muchísimos milagros, búsquense uno y díganle al Señor, ahora es cuando. Yo quiero saber, pero no es saber por saber. Es que el asunto de un milagro y de una cosa extraordinaria tiene que venir de espíritu, pero el diablo es espíritu. El diablo hace muchas cosas extraordinarias también. Y para el tiempo que se viene, va a ser el diablo el que va a hacer un montón de cosas sorprendentes. Lo triste es que dice Jesucristo, hasta los escogidos va a engañar. Así es que tenemos que considerar nuestro asunto con Dios, porque Él es el único que nos puede guardar, porque ya venció al otro, porque ya se acabó, pero no nos vamos a confiar en nosotros. Estamos en Cristo, el otro ni se nos arrima. No puede, no quiere saber. Otra cosa que dijo Jesucristo, dando a entender esta Trinidad, pero esta unidad o triunidad en Dios, es cuando Él dijo, el Padre y yo uno somos. Por poco, lo que hicieron matar a pedradas. ¿Cómo se está comparando con el Padre? ¿Cómo va a decir que Él es su hijo? ¿Y cómo? ¿Que no está ahí su papá en la carpintería? Y su mamá y todas las hermanas las conocemos, y sus hermanos, y hasta los nombran. Bueno, el Padre y yo somos, es plural. Uno es singular. Si decimos que es trino, no podemos dividirlo en tres. Aunque es plural, Dios es uno. Esto es fabuloso, pero hasta que vayan, no es por decirlo porque lo memoricen, tienen que llevar una confirmación y va a ser una bendición para ustedes. Por lo tanto, uno es naturaleza o esencia, pero uno no es una persona. El Señor se distinguió de sí mismo, del Padre, y sin embargo reclamó la unidad igualita como el Padre. Yo y el Padre son dos, pero dice somos, es plural, pero al llegar a uno, eso es lo que es. Y todos nosotros tenemos que considerar, ni se contradice, ni es algo que no quepa en nuestra mente, en nuestra memoria, echada a perder por el pecado, porque sí hay manera de poder entender el asunto. Y eso tiene que ver cada vez que nosotros o consideramos la Trinidad o estamos viendo solo actividad del Espíritu Santo, actividad de Jesucristo.
y actividad de Dios no son independientes. Son tres, pero son uno. Hay otros pasajes, Mateo 4:1, en el bautizo mismo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Yo no sé dónde pongan ustedes esto. El Espíritu Santo de Dios llevó a Jesucristo al desierto para que lo tentara el diablo. Y como para eso lo llevó al desierto, el diablo no le quedaba más que obedecer. El diablo no puede hacer lo que quiera, solo lo que Dios le permita hacer. El asunto está en que hay muchas cosas que si no sabemos discernir nosotros en la Escritura, muchas cosas sin ser verdad se las vamos a achacar a Dios o se las vamos a achacar al diablo. Y a veces no las tenemos que achacar nosotros porque el diablo es un espíritu, Dios es un espíritu y nosotros también. Y nosotros tenemos que saber discernir la Trinidad y vamos entonces a poder entendernos nosotros y cuándo es nuestro espíritu y cuándo es el Espíritu Santo. Juan 14:16 es cuando Jesucristo le dice a ellos, al darse cuenta de que están muy verdes dice, no van a poder ustedes, por eso le voy a rogar al Padre y le voy a pedir que les mande otro defensor, otro como yo. El Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. La iglesia ni siquiera es iglesia si no le atribuimos que es por el Espíritu Santo. Y podemos decir la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Sí, pero el Espíritu Santo no puede faltar. Porque gracias al Espíritu Santo que rogó Jesucristo al Padre, medio nos está amaneciendo cuando empezamos a considerar la Escritura. ...26 de Juan 14. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Dios no nos ha dejado solos. A los que dejó solos fue a los judíos. Pero se lo advirtió. Está en Levítico, en Deuteronomio, en Números. Hay muchos lugares donde Dios le está diciendo cosas que nunca hicieron. Pero en fin, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Si vamos a ser parte de su cuerpo, tiene que ser exactamente lo que el Espíritu nos revele para ser integrados a Jesucristo y ser su iglesia. Sencillamente, porque sin el Espíritu Santo no hay manera ni de que sepamos quiénes somos. ¿Se acuerdan? Hay una escritura que dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Y no por andar escurcando a ver qué. No, es que ese es su trabajo, eso es lo que Él desempeña como Dios. Jesucristo, como Dios, vino, hizo lo que el Padre le dijo que hiciera, pero nosotros todavía ni lo entendemos. Hay un montón de gente que no sabe ni quién es Jesucristo, ni por qué vino, y si ya se murió. No, eso es para la iglesia nada más, porque es por lo que Jesucristo va a venir. Entonces nos damos cuenta, la Trinidad, vamos a considerarla ahora, ya no en el Antiguo ni en el Nuevo, sino en la naturaleza. En la naturaleza, ¿qué cosa en la naturaleza es 3 en 1? Porque la naturaleza tiene el sello de Dios, como nosotros, somos trinos.
espíritu, alma y cuerpo. Somos trinos. Y en la naturaleza todo es trino. Así es que bueno, 3 en 1. Ninguna ilustración podrás explicarlo completamente, pero nos va a servir porque como quedamos amolados por el pecado, podemos tener, aún ya habiéndole dado un lugar a Jesucristo y teniendo ese interés como ustedes de Él, que Dios y el Espíritu Santo nos va a hacer notar bien clara la Trinidad en muchas cosas. Así es que es un misterio divino, pero si puede darnos un poco de luz a esta difícil y compleja revelación, la vamos a tener porque están escritas. Así es que los 3 estados del agua es trino. El agua es trina, sólido, líquido y gaseoso. Y esa agua, en cualquier manera en que nosotros la podemos hacer hielo, pues estará dura el agua, pero es agua. La podemos hacer vapor, al hervirla, será un vapor, pero es agua. Y puede ser el agua normal, que líquida y que corre y que bueno, y es agua, y las 3 son aguas. Pero si vemos más adentro, el agua es trina en cualquiera de sus estados por su manifestación física. Pero el agua es trina desde antes de manifestarse. Son 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. H2O es agua. Y si nos vamos adentro, hallamos más. Yo creo que no hay nada tan tremendamente cercano a Dios como el agua. Pero yo pienso, pero a la hora de ver y de buscar, hay algunos versículos que me dicen que sí, es por ahí, pero pues no es una cosa de que así es, así está. Está en la Escritura. Fuera de lo que estamos viendo y del espacio que hay, de todo lo que podamos considerar o descubrir en el espacio, eso debe tener un límite, porque Dios se lo puso. ¿Qué hay después del límite de todo lo que Dios hizo cuando dijo, separé las aguas de las aguas?